Damos los buenos días al fiscal de Corte, Jorge Díaz, que está esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos. No, gracias por acompañarnos. El vecino. Ah, ¿son vecinos? Sí, sí. Ah, bueno, está bien. Es increíble. Él es vecino de todo el mundo. Es como el carnaval. Estoy pegado al fiscal, pegado. Ah, bueno, está. Saluda a todo el mundo usted. Es increíble. Bueno, están pasando muchas cosas a nivel legislativo que rozan lo judicial, ¿no? Recién conversábamos acá con Magdalena el tema Toma, que ayer estuvo declarando unas cuantas horas en Torre Ejecutiva. A su vez, la Fiscalía de Delitos Económicos está trabajando ese tema. Usted derivó el caso Toma a la Fiscalía de Delitos Económicos para saber si existe presunción de algún delito. ¿Hay algún avance en ese sentido? ¿Se puede hablar de presunción? Bueno, en realidad cuando nosotros nos enteramos a través de alguna fuente abierta o cerrada, en este caso fue una fuente abierta claramente a través de la publicación del semanario Búsqueda y del programa Así Nos Va de Radio Carve, de la existencia de hechos que en principio podían tener una apariencia delictiva o que podrían eventualmente configurar algún delito, lo que hacemos es remitirlo al fiscal competente a los efectos de, siempre se dice a los efectos pertinentes, es decir, a los efectos de lo que el fiscal entienda que corresponde hacer. El fiscal de corte no le puede ordenar a un fiscal iniciar una investigación, pero bueno, lo que sí está claro es de que se entiende de que existen por lo menos hechos que merecen ser investigados y en ese caso, bueno, la Fiscalía correspondiente iniciará la investigación, recabará la información correspondiente y determinará lo que entienda que corresponde, ¿no? Ahora, doctor, hay algo que me llama la atención y no es la primera vez que ocurre. Díaz recoge información que sale en la prensa o le llega por distintas vías. Sí, y las que ustedes no se enteran, ¿no? Bueno, y el fiscal especializado o los fiscales, ¿no pueden actuar de oficio? Es decir, ¿no miran la tele, no leen los diarios que lee Díaz? Sí, lo pueden iniciar de oficio. ¿Y por qué no pasa esto? Bueno, en algunas ocasiones pasa. Yo le voy a plantear mi experiencia de que cuando en el sistema anterior, donde eran los jueces los que llevaban adelante la investigación, y yo fui juez durante muchos años, tenía la prerrogativa de iniciar de oficio investigaciones y lo que a mí me pasaba, por lo menos estando de turno, era que francamente cuando estás de turno no tenés tiempo de leer el diario, de mirar la tele, entonces uno piensa que ese fiscal que está de turno está monitoreando los distintos medios a ver qué está pasando y la realidad es que tu concentración y tu atención está centrada exclusivamente en lo que está pasando día a día, en las llamadas que te recibís de la policía, en las audiencias que tenés fijadas y demás. ¿Pero y hoy? Hoy que están un poco más libres y que hacen ese trabajo de investigación. No, en realidad, no, pero los jueces no. No, los jueces no, lo caso pueden, los fiscales. Pero los fiscales ahora hacen la tarea que antes hacían los jueces y más. Entonces, evidentemente, lo pueden iniciar de oficio, no hay ningún tipo de inconveniente. Lo que nosotros hacemos desde la institución, porque acá también hay un cambio sustancial con el cambio de sistema, la responsable de llevar adelante es la institución, más allá de que actúe representada por ese fiscal en el caso concreto, y que ese fiscal obviamente tiene independencia técnica. El fiscal de corte no le puede decir haga esto, haga aquello, haga lo otro, pero sí, bueno, le puede de alguna manera poner en conocimiento, llamar la atención, mire que está pasando esto, a los efectos de que haga lo que entienda pertinente. En este caso y en otros casos, nosotros le remitimos a los fiscales. No solamente cuando aparece en fuente abierta, muchas veces recibimos denuncias anónimas, comunicaciones de entes del Estado y también las derivamos permanentemente. Ahora, en el caso de Toma, que ayer declaró ante la Oficina de Servicio Civil durante estas 6 horas, ¿esa declaración la va a pedir la Fiscalía? Y seguramente sí, una vez que esa investigación culmine, hay un plano, o sea, acá hay 3 planos. Hay un plano administrativo, que es el plano de la investigación administrativa que se está llevando adelante en la Presidencia de la República. Hay un plano judicial o jurídico-penal, que es la investigación que tiene que llevar adelante la Fiscalía, y hay otro plano que es el plano de la JUTEP, que ya eso es un plano más bien ético, por así decirlo, lo que evalúa la Junta de Transparencia y Ética Pública. Ahora, son 3 investigaciones paralelas, con objetos distintos, con finalidades distintas, y bueno, veremos. ¿Ustedes están investigando esta causa en este momento? Eso lo recibió el fiscal Ricardo Lagner y a partir del momento que él lo recibe, él tiene que llevar adelante los actos que correspondan. No corresponde que el fiscal de corte le esté preguntando qué hizo, qué no hizo, qué avanzó, qué no avanzó, qué medidas tomó. Y de hecho, nosotros no se lo preguntamos. Ahora, lo que hizo la Oficina de Servicio Civil ayer, ¿no lo debió hacer en su momento la JUTEP? No me corresponde a mí evaluar eso. Fíjese que le estaría pisando los pollos a otra institución. A mí me parece que
que puedo tener una opinión como ciudadano, pero no corresponde que como fiscal de corte emita un pronunciamiento. ¿Como ciudadano? Respecto de... ¿Como ciudadano? No, porque es difícil. Acá soy el fiscal de corte, entonces separarme, desdoblarme en dos no corresponde. No. Pero bueno, de hecho ahora, por lo que tengo entendido a través de la prensa, es que bueno, hay la actual integración de la JUTEP decidió reabrirlo. Y a mí me parece que está bien. Lo que sí me parece que está bien es que estas cosas se investiguen, que se llegue a la conclusión que se tenga que llegar. Acá no hay que partir de un preconcepto. Bueno, hay hechos que parecen... suenan raros, por decirlo de alguna manera, que pueden tener una cierta apariencia y bueno, que se investigue y se determine. Si efectivamente esos hechos están dentro de lo que establece la ley, fantástico. Y si no, bueno, que se proceda en consecuencia. ¿Por qué cree que hay ciudadanos que denuncian a través de la prensa y no con la justicia? Los ciudadanos utilizan, los ciudadanos denuncian a través de redes sociales, a través de la prensa, a través de denuncias anónimas, y todos los mecanismos en la medida de que quien esté encargado de llevar adelante la investigación son válidos. Nosotros cuando hubo el cambio de sistema, por ejemplo, recibimos un aluvión de denuncias por delitos sexuales que en el sistema anterior no se denunciaban. Porque de hecho hoy estamos recibiendo denuncias de delitos sexuales que ocurrían durante la vigencia del sistema anterior y ya vamos para 3 años de este sistema. Muchas veces el ciudadano busca un lugar o el anonimato, muchas veces, en otras ocasiones lo que busca es un lugar donde pueda hacer una denuncia y sentirse contenido y seguro, denunciar un delito sexual en una seccional de un barrio. Claro, pero específicamente en estos casos que son denuncias contra poderosos, ¿no? Que estuvieron en el poder o están en el poder, ha pasado en otras circunstancias, generalmente siempre se da por la prensa. Sistemas protegidos. Claro, pero en este caso se va a la prensa cuando luego de denunciar ante una institución pública no se obtiene el resultado esperado. En este caso. Es el tour de siempre. Claro, nos pasan en la radio eso, ¿no? Recorren todo y después terminan en la radio. Yo creo que sí, 2 por 3 llegan a la fiscalía gente que viene recorriendo varios tablados, como se dice habitualmente. Claro, pero ¿por qué no la justicia no es la primera puerta que se golpea? No, ¿De alguna manera no interpela eso a la fiscalía? En el 99% de los casos es la justicia la primera puerta que se golpea. De hecho... Hablo en estos casos. De 300.000 denuncias que se presentan en el país, 299.990 y pico se presentan ante una dependencia policial o la fiscalía. En este caso, ¿por qué no se presentó ante la fiscalía? No lo sé, sería bueno preguntarle al ciudadano anónimo que envió el mensaje. A mí me hubiera gustado que así hubiera sido, pero bueno, de todas maneras la información llegó y la investigación se está llevando adelante. Díaz, hoy, se vota el desaforo de Manini, hoy en el plenario venezolano están los votos ya, esto es claro. El Partido Nacional se alineó bajo una postura que estaría buenísimo preguntarle a usted de qué se trata cuando el Partido Nacional dice que no están dadas las garantías jurídicas para habilitar el desaforo que está pidiendo el fiscal Morosoli. Usted ha dicho más de una vez que la justicia es imparcial y hay que demostrar la imparcialidad, sobre todo en casos de pasado reciente, ¿no? ¿Qué quiere decir que no hay méritos jurídicos, no hay garantías jurídicas? A ver, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Ese librito llamado Constitución de la República, del que muchos hablan y pocos leen, por no decir casi nadie lee, establece claramente que cuando se inicia una investigación respecto de un ciudadano y ese ciudadano es o diputado o representante nacional o senador de la República, está amparado por fueros parlamentarios y corresponde que la justicia pida al Parlamento, a la Cámara respectiva, el desafuero. Y la justicia, y el Parlamento decide, por una mayoría calificada en una u otra Cámara, según la Cámara a la que pertenezca el ciudadano que se está investigando, si levanta o no levanta los fueros. Es un requisito de prejudicialidad, es decir, no se puede pasar a lo judicial sin que se remueva ese obstáculo que es el levantamiento. Yo me refiero a los argumentos que ponen los senadores del Partido Nacional. Eso es el levantamiento del obstáculo. Ahora, la Fiscalía investigó, entendió que tenía que imputar a una persona, esa persona tenía fueros, incluso en una interpretación garantista y amplia, porque la persona había sido electa pero todavía no había asumido como tal, ahí había 3 posiciones jurídicas, se optó por la más garantista, etc. Se pide el desafuero, la pelota ahora está en la cancha de la Cámara de Senadores. No corresponde que yo, que pertenezco al sistema de administración de justicia, me pronuncie sobre el proceso que se está llevando adelante en una Cámara, que además es una Cámara política, que va a tomar la decisión que entienda pertinente. ¿Pero no se está prejuzgando la honestidad del sistema judicial?
No, yo creo que lo que debe decidir el Senado es si entiende el Senado que existe mérito para abrir la causa o no. Esa es una decisión que toma el Senado, que es un órgano de naturaleza estrictamente política y que toma una decisión. Hay que recordar y a que... ella hay que estarla. En la historia del Uruguay se han pedido muchos desafueros, muchos no se han concedido, otros sí. En algunos casos no se han concedido y la investigación queda en reserva a la espera de la prescripción del eventual delito. Muchos han sido juzgados después de que perdieron la condición de representantes, otros se han archivado. Es decir, a ver, acá no hay nada raro, no hay nada extraño, no hay nada anormal. Está todo el funcionamiento dentro de la Constitución de la República. ¿Qué pronunciamiento va a tener el Senado hoy? Bueno, es un problema del Senado de la República. Lo que nos corresponde hacer a nosotros institucionalmente es esperar. Y obviamente, como corresponde dentro de un Estado de Derecho, respetar la decisión que tome el Senado. Hay que recordar que Cabildo Abierto, sector al que pertenece Guido Manini Río, ha cuestionado a Jorge Díaz, incluso ha pedido su cambio, su modificación. Jorge Díaz no resuelve esas situaciones. O sea, hay que hacer una simple aclaración y es lo único que voy a decir sobre este punto. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, no interviene en esa causa, Doctor, ni en ninguna otra. Respecto a esto, ¿no? Porque justamente a raíz de ese cuestionamiento... Y otra aclaración que me parece importante. La imparcialidad de la justicia no está centrada en la Fiscalía, está centrada en el juez. El fiscal no es imparcial, porque el fiscal es parte. No puede haber una parte imparcial. Decir que hay una parte imparcial es decir que soy de Nacional, pero soy de Peñarol. Es una contradicción en sí misma. Pero es parte del proceso hacia el juez. Exactamente, somos la parte contraria. Claro. Claro. Nosotros no actuamos con imparcialidad. Pero también es garantista del proceso. Sí, porque actuamos con objetividad, lealtad, buena fe, pero no imparcial. Imparcial sí es el juez, el que va a decidir el conflicto entre la Fiscalía y el ciudadano que acusa y el ciudadano que se defiende. Entonces, quien da las garantías de imparcialidad es el juez, no el fiscal. Ahora, doctor, respecto a todo este cuestionamiento, mucho se habla, incluso hay otros legisladores de otros partidos, en este y en todos los casos. De su poder. Esto es una especie de derecho, de clase de derecho procesal penal, no estoy hablando de caso específico. Del poder que significa y que pueda tener un fiscal de corte. ¿Usted se sentiría más tranquilo o por lo menos abierto, por ejemplo, a un triunvirato? Es decir, que sean 3 fiscales de corte donde se vote, como la Suprema Corte de Justicia, que hay 5 ministros. Primero, no me voy a referir respecto de cómo me voy a sentir yo, porque yo estoy al final de mi mandato. O sea, yo soy más cerca de la lápida que de la pila bautismal como fiscal de corte. O sea, yo me voy. Sacando eso, sacando a Jorge Díaz de la ecuación... Sí, no estamos hablando de nombres. Yo creo que las fiscalías en el mundo son órganos de conducción unipersonal. Porque las fiscalías no son el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene un órgano colegiado porque ejerce función jurisdiccional y debate en el colegiado las decisiones jurisdiccionales. Las fiscalías en el mundo, en todo el mundo, son de conducción unipersonal. ¿Por qué? Porque las fiscalías no ejercen función jurisdiccional. Las fiscalías tienen una tarea administrativa y misional muy clara, investigar y perseguir delitos. Y en la tarea de investigar y de perseguir los delitos, no tenemos tiempo para la discusión colectiva o el colegio. Imagínese usted una jefatura de policía colegiada o un Ministerio del Interior colegiado. Nuestra tarea se parece mucho más a esta que a aquella, por la propia función. Y por esa razón, en el mundo, las fiscalías, usted no va a encontrar en el mundo una sola fiscalía de conducción colegiada. Pero quien lo propone es un fiscal. Desconoce quien lo propone es un dirigente político. Bueno, exacto, pero que trabajó de fiscal. ¿Usted cree que desconoce el sistema? Él habla de concentración de poder cuando habla de que el colegiado podría usted, por ejemplo, puede designarla a ella fiscal de delitos económicos. Pero ¿no? ella ingresó por concurso abierto de oposición y méritos, ascendió por concurso abierto Totalmente de oposición y méritos, presentó su currículum. Sí. Y en el caso de que exista una desviación o abuso o exceso de poder de parte del jerarca, existen los recursos pertinentes. Yo lo entiendo, pero ¿no sería para la opinión pública más transparente que 3 personas, 5, voten a ver si ¿Y por qué Magdalena no Prado... 10, o 15, bueno, o 50? Bueno, pero ahí el presupuesto no da el presupuesto. Capaz que hacemos una asamblea y es mucho más democrático. No, pero no da el presupuesto. O sea, mire, todos los días nosotros estamos... Bueno, si es por eso no da para poner 2, ¿no? O sea, porque como yo pensé que venía a hablar de presupuesto. A eso vamos ahora. Como nos están tratando en el presupuesto, no da para poner 2 fiscales. A lo que voy es,
esa es una decisión política que tomará el Parlamento y eventualmente, si nosotros somos convocados a opinar sobre ese punto, lo haremos con muchísimo gusto. No hay ningún problema, daremos el debate donde corresponda, si es que somos convocados, porque eso es una decisión legislativa. Acá hay una cuestión que es importante tener en cuenta. En primer lugar, la Constitución habla de un fiscal de corte, no de 3 fiscales de corte. Pequeño primer problema que tenés que superar ese obstáculo. Segundo, yo creo que modificar la institucionalidad del país porque no me gusta la persona que ocupa el cargo, me da la impresión de que no es una buena política legislativa. Y máxime cuando la persona que ocupa el cargo dentro de poco tiempo se va. Claro, sí, porque no olvidemos... Pero no es la persona, creo que acá que está haya una sola... perdóneme, ¿Vos crees que es...? acá está todo teñido de otras cuestiones. Pero dejemos Pero que es el una debate... percepción suya. Bueno, lo dijo, yo tengo... Está bien. ¿Usted resiste los archivos? Más o menos, sí, creo Yo que los sí. resisto absolutamente todos. Y yo escuché decir a una persona que si el fiscal de corte no fuera Jorge Díaz, no estarían proponiendo eso. Está grabado y revisen los tapes. Para cerrar con este tema, justamente en esta mesa el ex fiscal Zubía y actual diputado dijo que usted tenía, después del presidente, que la persona que tenía más poder en el país era usted. ¿Usted lo siente así? No. No, yo creo que, es una visión absolutamente equivocada. Acá hay 3 poderes del Estado, hay un poder ejecutivo, el poder legislativo, la Suprema Corte de Justicia, y le podría nombrar un conjunto muy amplio de ciudadanos que ejercen funciones públicas y que obviamente ejercen poder. Eso por un lado. Y por otro lado, también le digo una cosa, los fiscales generales en el mundo son personas de poder. Diría que el fiscal de corte en Uruguay es de los fiscales generales, entre comillas, con menos poder en el mundo. Por supuesto que usted tiene poder, pero debajo del presidente, como señalaba Zubía, esa era la pregunta. Yo creo que eso es una exageración. Bueno, Díaz, vamos a hablar sí del presupuesto, porque si se está Y ahora... revise los tapes, ¿eh? Revise que va a encontrar el que yo le digo. Yo una de las virtudes que tengo es tengo una muy buena memoria. Voy a hablar con Javier. Lo va a encontrar. Voy a encontrar a Javier. Muy bien. Bueno, la Fiscalía usted ha dicho que ya está deficitaria, ¿no? Y todavía, bueno, el presupuesto plantea ahí recortes. ¿Cómo pueden impactar si se votan esos recortes en el funcionamiento de las Fiscalías? Es decir, en los hechos. Nosotros, para explicarle al ciudadano en términos muy claros, en un presupuesto hay 3 rubros: gasto de funcionamiento, inversiones y salario. La Fiscalía es deficitaria en gasto de funcionamiento e inversiones desde hace 5 años. ¿Por qué razón? Por 2 razones. En primer lugar, porque desde el 2015 a la fecha, la Fiscalía no ha recibido ningún incremento en gasto de funcionamiento e inversiones. Cualquier ciudadano puede, en su casa, durante 5 años no recibe aumento de sueldo y todos los meses le aumentan los gastos. Obviamente, ¿qué pasa? Durante ese proceso de 5 años su déficit aumenta. Nosotros arrancamos en el 2015 en gasto de funcionamiento con un déficit, creo que era del 5%, y hoy, 5 años después, incrementando los gastos, manteniéndose fijos los ingresos, lo que tenemos es un déficit casi del 50% y con una proyección a más. ¿Cómo se ha financiado ese déficit hasta ahora? Ese déficit hasta ahora se ha financiado con economías del cero, es decir, con economías de salario que se pasan de salarios a gasto de funcionamiento y se financian. ¿Por qué hicimos esto? Por indicación del Poder Ejecutivo de la época, del Parlamento de la época y con conocimiento tanto del Poder Ejecutivo del Parlamento, porque eso lo fuimos explicitando año tras año cada vez que íbamos al Parlamento a la rendición de cuentas. ¿Qué pasa hoy? Que hoy se nos dice que no vamos a tener aumento en los gastos de funcionamiento, es decir, que el déficit va a seguir aumentando, y además nos están diciendo que para pasar dinero de los gastos del salario a gasto de funcionamiento le tenemos que pedir autorización economía. Por tanto, la Fiscalía deberá de aprobarse el presupuesto el año que viene, no solamente que no hay creaciones de cargo, sino que además deberá mes a mes solicitar la autorización economía para pasar plata de un lado al otro, y si no, no va a tener plata para pagar las cuentas. Esa es la situación actual, agravada porque ese tope que tenemos desde el 2015, que es igual hasta ahora, nos dicen que tenemos que bajarlo en un 15%. Entonces, esa es la situación. La situación es muy precaria, por decirlo de alguna manera. Yo soy absolutamente consciente de las dificultades económicas y financieras que está viviendo el país, las arcas del Estado están en una situación comprometida, vivimos una pandemia, esto no es un tema ni de insensibilidad ni de falta de comprensión, lo entendemos perfectamente que acá no hay ninguna cuestión de enemistad política, eso está absolutamente claro. En los hechos, para que lo se que sí entienda, estamos planteando es que hay una cuestión de prioridades. en los hechos, pero para que la población entienda, ¿de qué recortes se estaría hablando? ¿Cómo impacta?
Bueno, si yo tengo que bajar alquileres, tengo que cerrar alguna sede. O sea que peligran el funcionamiento de algunas sedes. Yo creo que quitémosle dramatismo porque las posiciones dramáticas quedan hasta pierden seriedad ante la opinión pública. De lo que nosotros estamos poniendo una alerta roja en esta situación. Confiamos obviamente en la sensibilidad del sistema político, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, y luego yo creo que lo que va a pasar, o lo que puede llegar a pasar, es que tengamos que estar mes a mes renegociando y negociando con economía y con los acreedores, ver cómo vamos financiando, lo cual no es una buena situación para la institución que se encarga de la investigación y de la persecución Usted quiere penal. mayor ¿Cómo? autonomía en ese sentido. Claro. Queremos tener las cuentas cerradas, que creo que es lo que quiere cualquier ciudadano. Además estamos en una institución que tiene un presupuesto acotado, que lo hemos manejado responsablemente, que siempre, a ver, hemos rascado la lata. Le pongo un ejemplo. Hace 2 años atrás el Parlamento Nacional nos autorizó a crear hasta 7 fiscalías con fondos propios. Pedimos 7, nos financiaron 2 y nos dijeron, bueno, pueden crear, o sea, manéjese, rasque la lata y encuentren. Nosotros creamos 5 con fondos propios. Creamos la segunda Fiscalía de Salto, la cuarta Fiscalía de Salto, la cuarta de Paysandú, la cuarta de Las Piedras, la segunda de Ciudad de la Costa, la segunda, perdón, de Atlántida, la segunda de San Carlos. Lo que pasa es que la lata... Claro. Lo que nos piden ahora es que sigamos rascando la lata. Esto va a contramano de ese mensaje de combatir la inseguridad, puede afectar en cuanto a la investigación. Yo no creo que vaya, no creo que vaya a contramano porque no atribuyo intencionalidades. Lo que sí digo es el impacto puede ser negativo, sin duda alguna, porque nosotros venimos en un proceso de crecimiento de las imputaciones, venimos en un proceso donde las imputaciones crecen. A ver, tenemos cifra récord de privados de libertad. Todo lo que ustedes se acuerdan todo lo que se habló del código, y que el código era el culpable de las 7 pestes de la humanidad y de que era horrible y que así no se puede trabajar y bla, y bla, y bla. La situación actual es que tenemos prácticamente un 15% de personas privadas de libertad, más que cuando empezó el código. Segundo, además más eficiente, el 80% de las personas privadas de libertad hoy tienen sentencia de condena cuando antes solamente era el 30%. Tercero, crecen las imputaciones. Cuarto, crecen las personas imputadas. Quinto, ha disminuido los delitos durante este proceso. Es decir, a la vista están los resultados. Ahora, si usted me pregunta si estoy conforme, no. Yo quiero que los delitos disminuyan más, que tengamos mayor cantidad de imputaciones, más calificadas. Ahora, para eso también se necesitan recursos. ¿Y qué piensa Larrañaga de estas nuevas disposiciones del presupuesto? Eso debería que preguntárselo al ministro ¿Usted pudo del conversar Interior. con él? Yo hablo, ahora vengo de una licencia, hace varios días que no hablo con él, pero con el ministro, con el subsecretario, con el director de secretaría, con el director nacional de la policía, con los jefes de policía, hablamos todos los días. ¿Y usted manifestó esta preocupación? Sí, por supuesto, y bueno. Porque capaz que es por el Ejecutivo, que es más fácil. Ese es un tema, la opinión del ministro del Interior, pregúntesela al ministro del Interior, pero yo creo que hay que seguir trabajando. Confío en encontrar soluciones, en el diálogo, en ir encontrando soluciones que nos permitan avanzar, que el diálogo existe y eso es lo más importante. Lo que no se puede perder acá nunca es la posibilidad de sentarse frente a frente y decir, bueno, hablemos de esto, encontremos soluciones a esto. Y la verdad que durante este periodo, en el relacionamiento con el Ministerio del Interior y con el Poder Ejecutivo, creo que lo que ha caracterizado es el diálogo y la resolución de los problemas. Díaz, ¿a qué delitos le dan prioridad en las fiscalías, no? ¿A qué delitos se ha conversado sobre la prioridad de determinados delitos sobre otros? Por ejemplo, a los delitos que tengan mayor gravedad e impacto, que obviamente son los homicidios, los copamientos, las rapiñas, ¿El abigeato? Los delitos sexuales. Bueno, el delito de abigeato no ha sido incluido hasta ahora como uno de los delitos de interés público. El Poder Ejecutivo lo ha propuesto en el Consejo de Instituciones Generales. Yo he dicho que estoy de acuerdo con la inclusión del delito de abigeato en interés público, porque el delito de abigeato impacta en el derecho de propiedad, impacta en la salud animal y humana, porque muchas veces se afaena un animal hurtado, digamos, que no está en condiciones de ser consumido, igual se faena, igual se vende. Impacta en la cadena genética, en la acumulación genética. Muchas veces se termina matando una vaca o un toro de pédrigue, digamos, generando un daño genético brutal, y para nosotros es realmente importante eso. Ahora bien,
para eso tenemos que mantener las instrucciones generales y en el mensaje del presupuesto del Poder Ejecutivo está la eliminación de las instrucciones generales. Si se eliminan las instrucciones generales no hay delito de interés público posible. O sea, acá sí hay como una contradicción. Perdón, me hace acordar a varias situaciones, como por ejemplo la ley de protección a las mujeres contra la violencia de género, que estaba muy linda escrita y las propuestas, pero después no había plata y no se podía cumplir. Eso pasa, ¿no? Bueno, lo que pasa que yo he dicho que más de una vez con relación al tema que usted plantea, que es la ley de violencia de género, que he citado una frase del expresidente de Colombia, don Juan Manuel Santos, que dice que el amor en el gobierno se demuestra con presupuesto, no con declaraciones. Que es una frase que le escuché decirlo en Colombia en una conferencia que dio. Y bueno, si realmente se prioriza algo, hay que poner el presupuesto en eso. Pero esto no es un tema, esto es un tema que viene de atrás, porque la no aplicación de la ley de violencia de género por eso, no es un tema que lo imputemos por a eso digo, volviendo al caso de los delitos, recién hablaba de la vigilato, se está dando, yo no sé los qué delitos análisis... sexuales me faltó incluir, la trata, o sea, todos esos delitos son prioritarios para la Fiscalía. Que no significa, y que no me entienda mal la población, que se dejan de perseguir los restantes delitos. Significa que se le da prioridad, que se atienden primero y a los que se le asignan más recursos. En cuanto al modus operandi criminal, ¿no? Se está dando una situación bastante particular. Se allanan bocas de venta de pasta base, se encuentra carne faenada clandestinamente. Se está dando, yo no sé si usted maneja alguna cifra, por lo menos mayor detención, mayor cantidad de detenciones de mujeres al frente de las bocas de venta. Es histórico, ¿no? ¿Tiene algún dato o ese análisis? Cifras concretas en este momento no estamos manejando, pero hay un dato de la realidad que el crecimiento de la población femenina en los establecimientos carcelarios obedeció fundamentalmente al incremento de mujeres al frente de bocas de pasta ¿Porque base. los maridos caen y ellas siguen? El problema es que termina siendo una industria, no es nada nuevo, termina siendo una industria familiar, o sea, una familia que vive de eso y evidentemente cae uno y automáticamente de noche esa boca puede reabrir con otro integrante de la familia. ¿O hay una presión del hombre para que ella se haga cargo? Pero ¿sabe qué pasa? Que hay que seguir parando la olla y además hay que parar la olla para los que están afuera y además hay que pagar el que está adentro. Entonces, eso no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno lamentable y no significa que no haya que seguir combatiendo las bocas de pasta base, no estoy diciendo eso, por favor, pero realmente es un dato de la realidad. Estadísticamente lo que sí está demostrado es que el incremento de las mujeres en la población carcelaria obedece a imputaciones por droga. Y esto de que se encuentra carne faenada clandestinamente por cantidad, generalmente por casos de abigeato en las bocas, generalmente se está buscando otros mecanismos porque ya no les da tanto rédito el tema de la venta de droga. Sí, puede ser eso, puede también que se pague droga por... A ver, el tema de la droga es transversal a todo el fenómeno delictivo en el Uruguay. Está asociado a todos los demás delitos, porque el tema de la droga hay muchos homicidios vinculados al tema droga, hay rapiñas, o sea, acá hay delitos que se cometen por disputa de mercado y territorio, hay delitos que se cometen por adictos en síndrome de abstinencia, es decir, cruza horizontalmente prácticamente a todos los demás delitos y no sería de extrañar que pudiera también cruzar horizontalmente el tema de la vigilancia. Hemos encontrado y estamos trabajando sobre vinculaciones de narcotráfico a lo largo de todo el país. Es decir, acá una de las cosas que hemos instalado es el mecanismo de investigación interdepartamental, por decirlo de alguna manera, porque hemos detectado, probado que hay organizaciones criminales de un departamento que están asociadas o vinculadas a organizaciones criminales de otro departamento y a su vez asociadas a organizaciones criminales del exterior. Todo ese proceso de investigación, que no solamente es nacional, sino además internacional, la Fiscalía lo viene llevando adelante con lo que se denominan equipos conjuntos de investigación, con las Fiscalías de Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Chile, y seguimos trabajando en eso. Díaz, antes de despedirlo, quería consultarle su postura y sus conclusiones sobre la Operación Océano, ¿no? Una de las más grandes investigaciones que se está llevando a cabo en nuestro país y el trabajo de la fiscal Viera, ahora con este primer condenado. ¿Cuáles son las conclusiones que saca allí? Bueno, en realidad estamos en etapa de trabajar más que de sacar conclusiones. O sea, las conclusiones las sacaremos al final del día, pero evidentemente estamos haciendo camino al andar. Acá nosotros hemos estado desde la Fiscalía apoyando al equipo fiscal, tanto a través de la Unidad de Litigación Estratégica de la Fiscalía, a través de la Unidad de Víctimas y Testigos,
procurando darle apoyo a ese equipo fiscal, porque una causa con estas características presenta dificultades adicionales, no solamente por la naturaleza de los delitos, por las víctimas, etcétera, etcétera, que es lo que más ha trascendido a la prensa, sino desde el punto de vista procesal y estratégico de cómo llevar adelante esta investigación que va a terminar en un juicio. Claro. Y la Fiscalía tiene... venimos bien, hace pocos días esta semana logramos una sentencia de condena respecto también de un caso muy conocido sobre delitos sexuales en un juicio oral muy largo. Seguramente la Fiscalía, por lo menos está evaluando la fiscal la posibilidad de apelar, porque nos consideramos que esa pena de 3 años es una pena baja, que tenemos que ir a subir las penas, y eso me hace acordar que cuando nos decían no tienen que hacer más juicios porque ustedes hacen procesamientos abreviados por poca pena. Arregla. Acá hicimos un juicio de 1 mes y pico, con no sé cuánta cantidad de testigos, peritos, informes, y logramos una pena de 3 años. ¿Se pidió mayor precaución en cuanto a todo esto de difundir chats de las menores con los acusados? No, la carpeta de investigación es reservada. Eso es algo que nosotros tenemos que recalcar. La carpeta de investigación es reservada para el fiscal, es reservada, o sea, solamente pueden tener acceso la víctima y el imputado y su defensa. Pero también es reservada para el imputado y su defensa. Claro. Tampoco puede el imputado y su defensa o la víctima trascender eso. Y nosotros hemos puesto el énfasis en eso, entendiendo que cada vez más los partidos se juegan en la cancha y fuera de la cancha. Tenemos que ir cerrando. Sí. No sé, es fascinante el intercambio, pero tenemos que cerrar. Dos segundo. preguntas en una y una respuesta, si puede, corta. Hubo un caso... Me hace 2 preguntas, preguntas y en una. una respuesta corta. Está querendón. Y después en 30 segundos No, te es digo un la caso que Yo después para tengo mí... un par de precisiones para hacerle, Bueno, pero sí, le contesto. Un hecho que marcó, sin lugar a dudas, algo muy complejo, que fue el atentado a la Brigada Antidrogas y la amenaza a la fiscal Ferrero. Se ha trabajado, pero hasta ahora, bueno, está ahí, de acuerdo a lo que nos dijo el doctor Pérez. Arañando. ¿Cuál es la conclusión en cuanto a, bueno, se encamina a saber quién amenazó, quién perpetró el atentado? Eso lo va a determinar el doctor Pérez, pero lo que sí le digo es que no le vamos a aflojar ni un cuarto de pollo. Es decir, vamos a seguir investigando hasta las últimas consecuencias y cualquier atentado que exista contra un funcionario público que en el ejercicio de sus funciones lleva adelante la tarea de la investigación y la persecución criminal. La otra, la de Moravito. La investigación, bueno, tuvo una instancia hace poco, reconstrucción. Una buena pregunta para el fiscal Lagner, yo no se la hago porque entiendo que no Pero usted dijo corresponde. que iba a haber sorpresas en alguna oportunidad. Dentro de la información que tengo sí podría haberla, pero eso lo va a determinar el fiscal. Muy bien, bueno, las 2 precisiones que quería hacer. Sí, no, 2 precisiones, a ver, es de maestro Ciruela, perdóneme que me sale el docente de adentro. Está bien. Cuando hablamos de personas, no hablemos de personas formalizadas. Lo que se formaliza es la investigación. La persona está imputada. Acá. Digo, Una media culpa para la prensa que todos decimos que no, y hasta a veces hasta para nosotros los fiscales. Mire que ¿sí? se nos han pegado en la jerga. Pero decir que uno formaliza a una persona queda medio extraño, ¿no? Ahí O sea, está. lo que se formaliza es la investigación, se le imputa de un delito. El imputado. Eso creo que es una cuestión que tenemos que tener claro. Y la segunda es la confesión. La admisión de un delito en sede policial no es confesión. Digo porque a veces la población se queda, pero ¿cómo lo dejaron libre si confesó? ¿Y la No. confesión cuando...? La confesión ocurre solamente cuando esa persona en sede de juicio oral declara, asistido por su abogado, y admite ante el juez competente que cometió Muy el bien. delito. Bueno, le Recién ahí podemos hablar de confesión. Le agradecemos la clase que nos dio al No, final. por favor. ¿Tiene pensado qué va a hacer que deje la... No lo la deja fiscalía? ir. Es una muy buena pregunta para otro programa. Bueno, pero va... Pero no, falta poco. Pero ¿Qué vecino se lo pregunta cuando... ¿Le gustaría, Tómese un ¿le gustaría hacer cafecito, una un carrera whisky. política? No, eso, ¿No? yo lo he dicho Mire sistemáticamente. que los archivos, acuérdese. Mire, cuando se decía que yo iba a hacer esto, Ministro del aquello, Interior. lo otro, se dijo de todo, ¿no? Yo siempre dije, el 1 de marzo del 2020 yo voy a estar sentado en el despacho de la calle Paysandú. Llegó el 1 de marzo del 2020. ¿Dónde estaba? En la calle Muy Paysandú. bien, Un muchas organismo gracias. internacional, sí. Gracias, Jorge, por La acompañarnos esta próxima. mañana. Ha sido muy Gracias a gentil ustedes por la invitación. por todo tu tiempo, muy generoso con el tiempo.